compañeros, damos el uso de la voz al diputado José Juan Mendoza Maldonado con el tema de... Hasta por 10 minutos, por favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Hoy voy a referirme a una tercera propuesta, porque ya había hecho dos más en sesiones anteriores, de cómo pudiera mejorarse la hacienda pública estatal, sobre todo en estos momentos de gran complejidad, pero que además no proviene de hoy, ya tiene 3 años. Pero es una propuesta que obviamente requiere que el gobierno se aplique, requiere que este gobierno deje la fodonguez, la pereza con la que se ha conducido desde el arranque de esta administración gubernamental. Les voy a platicar la historia y desde luego la propuesta, porque el debate parlamentario es de propuesta, no de descalificaciones. Fue en el 2016 cuando este poder legislativo, la 61 legislatura, y a propuesta de una iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado, se reformaron 31 artículos de la Ley de Hacienda Estatal, dando origen a lo que hoy conocemos como los llamados impuestos ecológicos, en 4 vertientes impositivas. Un impuesto por la extracción de materiales, por la remediación ambiental en la extracción de materiales, un impuesto por los gases a la atmósfera, un impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y al agua, y una cuarta vertiente impositiva, un impuesto al depósito y almacenamiento de los residuos de las empresas mineras. Desde luego que fue en el 2016 una propuesta innovadora, interesante, del gobierno anterior. No vengo a defenderlo, porque después lo malinterpretan. Fue interesante partiendo de que ninguna entidad federativa había legislado en el fijar contribuciones en materia ecológica. Era innovador, era desde luego inédito, pero obviamente esto generó que la Federación, el Poder Ejecutivo Federal, presentara una controversia constitucional ante el Pleno de la Corte, la 56/2017, argumentando, entre otras cosas, que esta reforma legislativa de Zacatecas vulneraba facultades exclusivas de la Federación en materia de minería, en materia ecológica, en lo relativo a preservación de aguas nacionales y en lo que se refiere al depósito de residuos peligrosos. Eso argumentó el Ejecutivo Federal. ¿Pero qué dijo finalmente la Corte en el 2019?
Y aquí destacaría una magnífica ponencia que presentó la ministra Piña Hernández, que al final señaló: ni la Constitución ni el constituyente establecieron una prohibición expresa para que las entidades federativas fijen contribuciones en materia ambiental, pero tampoco la Constitución establece como facultad exclusiva el que la Federación legisle en materia ambiental. Por lo tanto, se trataba de facultades concurrentes que podían ejercer tanto la Federación como los estados. Todos aplaudimos esta resolución de la Corte y dijimos: ya estamos del otro lado. Pero además fue una resolución que, por cierto, fue de 8 ministros contra 2, lo que de entrada genera un criterio obligatorio en términos de una mayoría calificada. Pero había una parte en la resolución que es importante destacarlo y que lo señaló el ministro Pardo. No obstante que seamos competentes para fijar contribuciones en materia ambiental, eso no significa que las figuras impositivas sean constitucionales. Y de ahí se agarraron las mineras. Empezaron a promover un caudal de amparos, uno de ellos, Consorcio Minero Peñoles, uno de los más grandes en el país y en el mundo, de Alberto Balleres, y en uno de esos amparos directos en revisión dijo la primera sala: el impuesto, uno de ellos concretamente, el que se refiere a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y al agua, atenta contra el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Por qué? Porque fijamos mal las tarifas: 25 pesos por metro cúbico para el suelo y subsuelo y 100 pesos para el agua. Era inconstitucional porque nos falló la técnica tributaria. Pero aquí quiero llegar con esto: que el gobierno anterior hizo el 80 o 90% de su trabajo. A este gobierno le corresponde lo que falta: el corregir la técnica tributaria y diseñar mejores figuras impositivas. Esa es la chamba que debe hacer este gobierno y dejar la fodonguez, la modorra, la pereza con la que se ha conducido. Yo espero que lo hagan, pero es importante que comparezca desde luego el secretario de Finanzas para que nos diga con claridad cuánto se ha recaudado, qué en consorcios mineros han pagado, cuántos procedimientos coactivos de cobro están en marcha, cuáles figuras impositivas quedaron debidamente constitucionalmente reconocidas. Esa es la chamba que tiene que venir a decirnos el secretario de Finanzas, porque se sospecha que tienen guardados 500 millones de pesos como el guardadito que tenían en el tema del ISTESAC. Resulta que les gusta guardar el dinero. Esa es la parte que tiene que hacer este gobierno fodongo. Sí, la Corte nos dijo que no invadimos competencias y nos está diciendo luego la sala que nuestras figuras impositivas tienen errores en la tasa, en el objeto, en la tarifa imponible, pues corrijámoslo. Pero esa es chamba de este gobierno. El litigio importante lo sostuvo el anterior y lo dejó bien encaminado. Porque también lo digo, para terminar, hay mineras, no todas, pero muchas de ellas con un grado de voracidad y de inmoralidad.
han pedido algunas de ellas que pagarían el impuesto o los impuestos ecológicos, pero en una sola ocasión y que los deroguemos. Claro que esto es improcedente, claro que esto es antiético, claro que esto es una inmoralidad. Por eso la necesidad de corregir la última plana que nos dijo la Corte, particularmente en los amparos en revisión. Hoy el gobernador se está sentando con las mineras, necesita hacerlo en condiciones de fortaleza institucional, teniendo ya en marcha la corrección en esas figuras impositivas que declaró inconstitucionales la primera sala de la Corte. Diría que cuando a un gobernador le falta capacidad, quien debe suplirlo es el equipo que lo rodea. Pero si al gobernador y al equipo les falta a los dos, pues entonces que Dios nos agarre confesados. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Para hechos, diputada.